Seguimos meditando los textos de Saccheri. La unidad de la fe es, pues, el cimiento insustituible de nuestra incorporación a la Iglesia y de nuestra participación en la vida divina de Cristo por la gracia. Dicha unidad reposa a su vez sobre dos elementos o principios: un principio exterior, constituido por el magisterio eclesiástico, y un principio interior, integrado por el culto, los sacramentos y la legislación canónica. De ellos derivan las tres funciones esenciales de la autoridad eclesiástica: enseñanza, santificación y gobierno. De ahí que la Iglesia haya puesto tanto énfasis a lo largo de los siglos en la transmisión intacta de la verdad revelada, ya que la más mínima alteración del dogma bastaría para lesionar la integridad de la fe. De ahí también la severidad de las admoniciones y sanciones eclesiásticas para cuantos han osado formular doctrinas incongruentes de la verdad cristiana. San Agustín señalaba en sus confesiones: toda parte no proporcionada a su todo es deforme. El cristiano se debilita y se degrada en la medida misma en que se debilita su unión con la Iglesia. Ser miembro, dice Pascal, es no tener vida, ni ser, ni movimiento, sino por el espíritu del cuerpo y para el cuerpo. Y San Agustín advierte: mirad de lo que tenéis que guardaros, ved por lo que debéis velar, ved lo que debéis temer. A veces se corta un miembro en el cuerpo humano, o más bien se separa del cuerpo una mano, un dedo, un pie. ¿Acaso sigue el alma al miembro cortado? Cuando el miembro está en el cuerpo, vive. Cuando se le corta, pierde la vida. Así el hombre, mientras vive en el cuerpo de la Iglesia, es cristiano católico. Separado, se hace herético. El alma no sigue al miembro amputado. Es decir, en toda la historia de la Iglesia, y esto se ve muy especialmente en los padres de la Iglesia, los primeros escritores eclesiásticos, lo más importante para conservar la unidad es la fe, porque es más fácil recuperar la caridad que la fe. Es más fácil porque la fe está en la inteligencia y la caridad está en la voluntad. Si la inteligencia se corrompe, o si la inteligencia deja de conocer la verdad, o si por el influjo de la voluntad renuncia a la verdad, es mucho más difícil recuperar el orden entero. Y por eso la unidad de la Iglesia es principalmente unidad de la fe. Si alguien dice algo, aunque sea lo más mínimo, contrario a la fe, se separa de la Iglesia. No está más en la Iglesia en el sentido principal del término, o sea, está excomulgado de la comunión de la fe, de la comunión de la fe y de la caridad, y por eso no puede recibir la comunión tampoco, que es signo que produce esa misma unidad. La recepción de la Eucaristía significa la unidad de la Iglesia, la unidad entre la Iglesia y Cristo, porque contiene a Cristo con todos sus miembros, y además produce la Iglesia porque, generando la gracia en las personas, une necesariamente con Cristo, que es la fuente de la gracia. Cuando examinamos la actual situación de la Iglesia a la luz de los principios antes expuestos, comprendemos cuán grave es la situación presente fuera y dentro de la Iglesia. Fuera de la Iglesia ya sabemos que es una terrible crisis de civilización. Dentro de la Iglesia, dice Saccheri, porque basta
tan solo releer las innumerables alocuciones de los últimos pontífices, y en especial las de Pablo VI, para comprender en qué medida y hasta qué profundidad ha llegado el deterioro de la fe de los creyentes, tanto en clérigos como laicos. Esta crisis de fe se traduce en todos los planos y niveles de la vida eclesial sin excepción alguna. No solo un número considerable de religiosos y sacerdotes, sino hasta obispos y cardenales, se permiten sostener doctrinas incompatibles con las enseñanzas permanentes del magisterio respecto de los puntos más esenciales de nuestra fe. En esa época estaba el problema de la Humanae Vitae, que declaraba que los anticonceptivos eran inmorales, y muchos se rebelaron contra esta enseñanza, teólogos y también obispos y hasta cardenales, dice él, contra lo que decía el Papa Pablo VI. Si se repasan rápidamente los últimos documentos de Pablo VI, la reiteración de sus inquietudes y su tono cada vez más angustioso y sus advertencias cada vez más severas evidencian, por boca de quien ejerce el supremo magisterio y la suprema autoridad en la Iglesia, la hondura de la crisis presente. Y aquí transcribe diversos pasajes de alocuciones de Pablo VI. Por ejemplo, vosotros lo sabéis, la hora histórica y espiritual que la Iglesia está atravesando, especialmente en algunos países, no es serena. Y esto es tanto para los pastores de la Iglesia como para nosotros motivo de viva preocupación y a veces de grande amargura. Y ello no solo porque el mundo moderno va desprendiéndose del sentido de Dios, pagado como está de la riqueza de sus conquistas en el campo científico y técnico, no ya porque éstas exijan la muerte de Dios, como alguien ha dicho con expresión desgraciada, porque exijan una mentalidad atea y alejada de toda religión. Tales progresos característicos del mundo moderno exigirían, en cambio, un más alto, más penetrante, más adorador sentido de Dios. Una religión más pura y más viva sobre los vestigios del saber humano. No solo decimos por esta práctica apostasía religiosa tan difusa, sino también y con relación a la sensibilidad de quien tiene la responsabilidad en la Iglesia, por la inquietud especialmente que turba a algunos sectores del propio mundo católico. O sea, el problema no está solo en la realidad secular, en el mundo externo, sino también en la Iglesia. Pone diferentes pasajes. Si alguna vez la ortodoxia ha de caracterizar a un miembro de la Iglesia, nosotros los primeros, más que todos, debemos profesar clara y fuertemente la ortodoxia. Hoy como todos observan, la ortodoxia, esto es, la pureza de la doctrina, no parece ocupar el primer puesto en la psicología de los cristianos. ¿Cuántas cosas, cuántas verdades se ponen en tela de juicio y en duda? ¿Cuánta libertad se reivindica frente al patrimonio auténtico de la doctrina católica? Todo esto es Pablo VI, en una homilía de 1969. No solo para estudiarlo en sus riquezas, profundizarlo y explicarlo mejor a los hombres de nuestro tiempo, sino a veces para subordinarlo a ese relativismo en el que el pensamiento profano experimenta su inseguridad y en el que busca su nueva expresión. O bien para adaptarlo y como para proporcionarlo al gusto moderno y a la capacidad receptiva de la mentalidad corriente. Eso es lo que no hay que hacer, dice el Papa. O sea, adaptar el Evangelio a la mentalidad corriente, porque es el Evangelio el que tiene que cambiar la mentalidad corriente.
No se puede subordinar la fe al relativismo. El Papa Benedicto XVI habló muchas veces del relativismo, especialmente antes de ser Papa, cuando era cardenal, de la masonería, que sostiene un relativismo absoluto, sea en el orden doctrinal, sea en el orden práctico, y después de la cultura contemporánea, que también es relativista, sostiene este relativismo, que es intrínsecamente incompatible con la fe. Hermanos, seamos fieles y tengamos confianza en que en la medida misma de nuestra fidelidad al dogma católico, ni la aridez de nuestra enseñanza, ni la sordera de la presente generación harán ineficaz nuestra palabra, sino que su fecundidad, su vivacidad, su capacidad de penetración encontrarán su innata y prodigiosa virtud. Es decir, hay que tener fe en la verdad. Esto es lo que está diciendo aquí Pablo VI, citado por Saccheri. O sea, la verdad obra por sí misma. Y la obra de la verdad es el cristianismo mismo, o sea, la vida cristiana. A la verdad sigue la caridad, que opera. No hace falta que inmediatamente los hombres escuchen nuestro mensaje, porque la eficacia es mucho más profunda que la reacción inmediata. Otros textos se refería a la liturgia, como la liturgia debe unir, no dividir. Se corre el riesgo de perder el espíritu de la catolicidad. La liturgia es maestra de universalidad, no divide, sino que une. No establece barreras, sino que funde los corazones en la plegaria y en el amor. Nos referimos a las instancias más o menos subterráneas que, despedazando la celebración litúrgica en las diversas categorías de fieles, hasta en los casos particulares o en asociaciones privadas, corren el riesgo de hacer perder el espíritu de la catolicidad. Catolicidad significa universalidad, y que cuando cada uno sigue su propia liturgia o la inventa, se pierde esa unidad. La unión con la única fe que cimenta la Iglesia, lex orandi, lex credendi, la ley del orar es la ley del creer, como todos lo saben bien, pero sobre todo el particularismo en la oración puede llegar a ser un empobrecimiento del sensus ecclesiae, del sentido de la Iglesia, del vivido y sufrido patrimonio de la fe, Patrimonium Fidei. Nos referimos también a las misas de los jóvenes, iniciativas óptimas y que deben alentarse cordialmente, donde estén privadas de inspiración polémica frente a otras misas, y lejos de las novedades que desnaturalizan la celebración, debilitándola en el rito, en los textos, en la música y en los cantos, en la duración, en la homilía, con el pretexto de adaptarla a la mentalidad moderna. Y después otro texto que es más profundo todavía, que se interroga acerca de la situación de la Iglesia después del Concilio. Este es texto de Pablo VI, que es uno de los grandes inspiradores del Concilio, porque era el Papa de la segunda parte del Concilio. Y esto está escrito 4 años después que terminó. La otra respuesta negativa es igualmente compleja y exigiría un análisis psicológico cuidadoso e interesante. ¿Por qué? En algunos aspectos la Iglesia después del Concilio no se encuentra en mejores condiciones que antes de su celebración. Esto se lo pregunta el Papa mismo, que hizo el Concilio. ¿Por qué tantas insubordinaciones? Tanta decadencia de la ley canónica, tanto afán por secularizarlo todo.
tanta audacia en planear transformaciones de las estructuras eclesiales, tanta ansia de asimilar la vida católica a la profana, tanto crédito a las consideraciones sociológicas en lugar de las teológicas y espirituales. Bueno, esto que dice Pablo VI, inmediatamente después del concilio, todavía sigue y mucho más profundo, ahora que antes. La situación es mucho más grave hoy, porque aunque no haya guerrilleros o fenómenos semejantes, hay una profunda crisis de fe dogmática y espiritual, que en cierto sentido es más peligrosa porque se nota menos. Y sigue el Papa: crisis de crecimiento, dicen muchos. Ojalá sea así, pero ¿no es también crisis de fe? Crisis de confianza de algunos hijos de la Iglesia en la Iglesia misma. Algunos, examinando este fenómeno alarmante, hablan de un estado psicológico de duda sistemática y debilitadora en las filas del clero y de los fieles. Se habla de impreparación, de timidez, de pereza, se acusa de cobardía tanto a la autoridad eclesiástica como a la comunidad de los fieles, cuando una y otra dejan que prevalezcan ciertas corrientes manifiestamente desordenadas sin corregirlas, sin rectificarlas, sin reaccionar frente a ellas. Y ceden casi como por un complejo de inferioridad ante el dominio de tesis discutibles y frecuentemente nada conformes al espíritu del concilio, que se afirman en la opinión pública mediante los potentes medios de comunicación social. Se cede, suele decirse, por temor de lo peor, para no dejar de aparecer lo suficientemente modernos y dispuestos al deseado aggiornamento o puesta al día. Es decir, el Papa le está diciendo a los obispos que están obrando mal porque dejan de corregir. Y a la comunidad también, a la comunidad cristiana también se lo dice, porque también la comunidad cristiana debe corregir a los que yerran. Es un precepto evangélico, la corrección fraterna. Y pone también las excusas, porque dicen no corrijo porque si no es peor después. En realidad es mucho peor no corregir. Además dice todo eso es en nombre del espíritu del concilio, cuando en realidad es contrario al espíritu del concilio, como entendió muy bien Sacchetti. Y después se refiere también al problema de las ideologías religiosas, como el modernismo, y sociales, como el marxismo, etc. Y comenta Sacchetti: los textos transcriptos, si se podrían multiplicar, las referencias constantes del pontífice sobre estos y otros puntos conexos, bastan para hacer comprender la hondura de la crisis de fe en la Iglesia. O sea, que hay una crisis de fe es una expresión del mismo Papa, Pablo VI. No es una expresión de algunos teólogos tradicionalistas, sino del Papa mismo, que reconoce la realidad. Las advertencias angustiadas del Papa de Pablo VI pueden sintetizarse en aquella dramática frase que pronunciara públicamente a fines del año 1968. Hay una voluntad de autodemolición en la Iglesia Católica, es decir, autodestrucción. Dicha voluntad de autodestrucción ha provocado la epidemia de errores que se difunde a través de la Iglesia, en frase de Pablo VI.
Lamentablemente la epidemia todavía no se curó y sigue. Ella no es casual, no es tan solo el fruto de reacciones espontáneas o precipitadas, fruto de la confusión o de un impulso positivo de renovación. Es indudable que gran parte del desorden actual es imputable a reacciones exageradas o renovaciones mal entendidas de clérigos y laicos que conservan su buena fe, pero tales actitudes sinceras, aunque desviadas, no bastan para explicar la crisis actual. O sea, no son errores simplemente en buena fe los que provocan el problema. No en vano leemos en el último texto de Pablo VI transcripto la referencia expresa a grupos que terminan por dar sus preferencias a otras ideologías, ya sean religiosas, ya sociales, y no a la auténtica fe cristiana. Eso en esa época tenía su versión en el marxismo. Además hay que recordar que el marxismo había infiltrado la Iglesia Católica en los países comunistas, porque la gobernaba directamente. Pero en otros países que no eran comunistas también tenía su influjo. Ahora, esto continúa de otra manera, es principalmente la masonería la que está infiltrada en la Iglesia Católica, en las instituciones, y propugna esta ideología relativista dividiendo la Iglesia y creando dialéctica entre los sacerdotes, los obispos, los laicos con los sacerdotes y los obispos, etc. De manera que el método es el mismo, el método del ataque a la Iglesia. Es precisamente la estructura y los métodos de acción de tales grupos lo que motiva el presente estudio, es decir, el libro de Saqueo. Su existencia configura hoy en el catolicismo un fenómeno relativamente nuevo que merece el calificativo de iglesia clandestina, de iglesia paralela, de iglesia subterránea, underground church, cita una expresión de la época, etc. Por mi parte, creo que la designación que mejor refleja su verdadera esencia subversiva y anticristiana es la de iglesia clandestina. ¿Por qué iglesia clandestina? Porque se esconde debajo de la verdadera iglesia. Y es una falsa iglesia. Se esconde debajo de la verdadera iglesia, por más que esté hecha por mucha gente, porque eventualmente el número puede superar al de la verdadera iglesia, el número de personas que piensan de esta manera. Y por supuesto hay toda una serie de grados intermedios y además hay mucha gente de buena fe que no entiende, o que no entiende o que no sabe. Y muchas veces no sabe porque nadie le enseñó. Lo cual no quiere decir que no corra peligro su fe, igualmente, aunque no tenga culpa de no saber. Justamente el Evangelio es enseñar, para que por medio de la enseñanza se adquiera el conocimiento necesario para la salvación. En los últimos años, y muy particularmente desde que Juan XXIII diera curso a la inspiración providencial constituida por el Concilio Vaticano II, la Iglesia se encuentra sometida a un proceso cada día más grave de guerra psicológica, organizada precisamente por los grupos repetidas veces denunciados por Pablo VI como responsables de la autodestrucción de la Iglesia. Esto que dice Saqueo es actual. En primer lugar dice, sin ninguna ambigüedad, que el Concilio Vaticano II es providencial. O sea, corresponde a la voluntad de Dios y a la providencia de Dios sobre la Iglesia. La respuesta de los cristianos no siempre es providencial, ni corresponde a la voluntad de Dios, que es donde se sitúa este proceso de autodestrucción.
que continúa y que va cambiando de naturaleza externa, por lo menos, aunque los principios internos espirituales son los mismos. Y siempre está en juego la fe, se destruye la fe, se pone en duda la fe. Es una guerra, dice Sakeli, una guerra psicológica organizada. Y en nuestros días también está organizada. Si uno lee La Nación y ve la dialéctica que crean algunos artículos, se entiende enseguida que hay una guerra organizada sistemáticamente, no es algo espontáneo, ni el fruto de alguna periodista sin discernimiento. Dicho proceso se caracteriza esencialmente por someter a todas las realidades eclesiales a una división dialéctica, es decir, a un proceso de oposición contradictoria entre cosas o personas, planteado de tal suerte que se condiciona al lector o participante a optar por un valor, un grupo o una realidad contra otro valor, grupo o realidad. Este método dialéctico continúa en nuestros días y fue abonado por la ideología marxista de los años 70, que no desapareció en sus principios filosóficos radicales, que están presentes hoy. Y además el método tampoco desapareció. Eventualmente fueron variando los actores, o se fueron ayornando, se fueron actualizando. Y además lo introducen de una manera más subterránea y más clandestina que en esa época. En esa época estaba la ventaja de que la división era visible. Era visible, era dramática y se podía reaccionar. Y además se refería a cuestiones más accidentales que las que hoy están en juego, que son más esenciales, más correspondientes al núcleo de la fe, a las verdades dogmáticas. Y como decía Sakeli, no se puede cambiar nada en lo más mínimo del dogma. Esto lo tienen claro los ortodoxos. Los ortodoxos son los cristianos orientales que se separaron de la Iglesia Católica hace 1000 años, pero conservaron íntegra la fe de los primeros concilios. Y en muchos casos estos ortodoxos separados de la Iglesia Católica son más católicos que los católicos, por esa fidelidad a los padres de la Iglesia y a los primeros concilios. Pero Pablo VI decía que los católicos también tienen que ser ortodoxos, con más razón. Dicho proceso, entonces, se caracteriza por la división dialéctica, es decir, hay que analizar el proceso, hay que leer, ver cómo se actúa, leer, analizar los procedimientos, por ejemplo, en las instituciones, cómo se produce la división, quién produce la división, con qué finalidad, quiénes son actores inconscientes, quiénes son actores conscientes. Él hizo todo esto. Es peligroso, como se demuestra, pero es lo que hay que hacer. Es lo que corresponde a la verdad auténtica del Evangelio. En última instancia, todas las contradicciones sugeridas o impuestas por distintos medios tienden a polarizarse en un conflicto de personas o grupos concretos. Por razones tácticas, el carácter personal de la lucha suele ser presentado como un conflicto de valores, de mentalidades, lo cual lo reviste de una apariencia impersonal, ideológica, menos mezquina y más seductora para la opinión pública de los católicos. Todo el arte de este proceso de dialectización reside en procurar que las víctimas del condicionamiento así presentado y disimulado
no lleguen a tomar conciencia de la falsedad o arbitrariedad de la opción propuesta. En una palabra, todo en la Iglesia se reduce sistemáticamente a una oposición o conflicto entre blancos y negros, entre culpables y víctimas, entre justos y pecadores, etc. Arbitrariamente designados con el único propósito de desviar la atención de los católicos de los verdaderos propósitos de quienes orquestan tal acción psicológica. El aparato publicitario que rodea y difunde a escala internacional estos planteos disolventes de la verdadera comunidad cristiana constituye una pieza esencial del operativo, pues sin la polarización dialéctica de los grupos resultaría mucho menos intensa. Esto tuvo sus variaciones. Ahora no siempre se utiliza la táctica de la división en ese sentido impersonal. Ahora muchas veces la oposición se personaliza. Se usa el procedimiento opuesto, aunque en la esencia es el mismo, aparentemente opuesto. Es decir, se da por supuesto que hay unidad ideológica y que todos pensamos lo mismo en el fondo y que las luchas son personales, de manera tal de descalificar a los que sostienen la verdad, porque como ahora los que sostienen el error son proporcionalmente más numerosos, el procedimiento no sirve de la misma manera. Entonces, si antes se despersonalizaba, ahora se personaliza la oposición dialéctica para descalificar a los que enseñan la verdad. Ya en 1962, la revista Itinéraire, en una crónica romana firmada Peregrinus, denunciaba enérgicamente la violenta persecución llevada contra toda persona o grupo calificado arbitrariamente de integrista, dialécticamente contrapuesto al mote de progresista. Y aquí cita a propósito de esta revista: la descalificación arbitraria de las personas por los reflejos condicionados del antiintegrismo es un proceso de autodestrucción de la Iglesia. Está citando esta revista. Si esta fuese una sociedad solamente humana, no hubiese podido sobrevivir. El integrista es aquel a quien no se habla, no es más un hermano, ni siquiera un hermano enemigo. Esto pasa hoy. Si alguien trata de sostener la verdad, es tachado de integrista, es decir, de fanático, de irracional, y no es más un hermano. No hay diálogo con él. No es ni siquiera un hermano enemigo. No es un adversario humano, es el equivalente de un perro sarnoso a quien se espanta de un puntapié. Se le desprecia en silencio, se le injuria con la mayor grosería, se le considera capaz de todo y más bajo aún en la escala que los criminales empedernidos, a quienes se les concede por lo menos alguna función en las prisiones. Se le puede hacer de todo, menos tener en cuenta su existencia y su opinión. Basta que la calificación de integrista se haya lanzado con alguna insistencia en el universo del rumor organizado para que prácticamente ni siquiera se examine si esa calificación está fundada, en qué medida y en qué sentido, etc. Es la guerra psicológica trasladada al seno de la Iglesia.
Esta guerra psicológica se había desarrollado hasta hace poco en las zonas periféricas del cuerpo eclesial, al nivel de las parroquias, de las organizaciones de acción católica, de los vicariatos generales de las diócesis, a veces también al nivel de tal o cual conferencia episcopal, pero ahora se ha llevado hasta el centro mismo de la Iglesia. Ahora, cardenales de la curia, superiores de órdenes religiosas, teólogos romanos, vienen a ser personalmente destrozados por la máquina infernal. Algunos de ellos conocen ya por experiencia propia las tinieblas de la soledad y del desprecio, la tentación de la desesperanza, la desorientación del alma que provoca en sus víctimas esta guerra psicológica organizada por el anti-integrismo. Experimentan lo que antes que ellos habían experimentado sin que ellos lo hubiesen sabido o cabalmente comprendido tantos humildes laicos y clérigos de última fila. Ahora ellos, a su vez, están solos con su corazón desgarrado, solos con su amor rehusado y despreciados, solos con sus lágrimas y sus oraciones, solos con Jesús y su Santísima Madre en el umbral del primero de los misterios dolorosos. Bueno, esto fue escrito en 1962. Es decir, antes del Concilio Vaticano II. Después del Concilio Vaticano II, que intentaba dar nueva vida espiritual a la Iglesia, todo esto se desencadenó. La celebración, dice Saccheri, del Concilio Vaticano II fue aprovechada por los grupos neomodernistas que, como veremos, constituyen la Iglesia clandestina para denigrar públicamente a todos aquellos clérigos o laicos que, situados en cualquier función importante dentro de la Iglesia, pudieran servir de freno a sus ocultos designios. El aparato periodístico fue creando, a través especialmente de las publicaciones católicas influenciadas por los grupos neomodernistas, el clima dialéctico que permitiría inducir a un número más o menos considerable de padres conciliares a adherir por oposición a los falsamente calificados de integristas a las medidas renovadoras o progresistas propiciadas por aquellos. Solo la asistencia del Espíritu Santo sobre su Iglesia ha podido superar en lo esencial las consecuencias lógicas de la maniobra. El paraconcilio o concilio paralelo, es decir, la falsa imagen periodística de la Magna Asamblea, no ha afectado las decisiones conciliares, como puede verse por los votos de aprobación de cada documento conciliar. Pero sí afectó considerablemente el clima de las sesiones y sobre todo afectó y sigue deformando considerablemente aún hoy para un gran número de católicos la verdadera dimensión espiritual del concilio. Muchos son los que aún hoy, a 4 años de la clausura, siguen prestando oído atento a los falsos slogans neomodernistas del progresismo clandestino, creídos por su ingenuidad y negligencia de que tales slogans pretendidamente conciliares han sido aprobados oficialmente por el Vaticano II. Ello explica el eco favorable en muchos buenos cristianos de la llamada mentalidad postconciliar, tantas veces criticada públicamente por Pablo VI. La técnica utilizada por el progresismo en la creación de la mentalidad postconciliar es tan simple como eficaz y reproduce el proceso dialéctico antes mencionado. Después se refiere a un artículo, Dialéctica entre católicos, en el cual Jean Maritain demostraba las falsas polarizaciones entre conservadores y renovadores, entre el freno y el motor, entre el centro, Roma, y la periferia. Sus reflexiones conservan total actualidad.
lo que dice Saccheri es un ejercicio eminente, heroico, de lo que el mismo concilio había pedido a los laicos, es decir, que desentrañen en las realidades temporales las estructuras en las cuales influye el demonio. Y esto es lo que hizo Saccheri, a su nivel filosófico. Otros lo harán en su campo de acción. La filosofía es una ciencia universal, por eso engendra una mirada universal y también una misión universal, que es la que heroicamente cumplió Saccheri no solamente como filósofo, sino también como cristiano. Esto no es más que el eco del Evangelio. El Evangelio reporta las palabras de Cristo, que no siempre son suaves. Hoy, en el Evangelio que hemos leído según San Juan, se contaba cómo los discípulos se fueron porque les parecían duras las palabras. Les parecían duras las palabras, es decir, no se puede vivir cómodamente con esas palabras. Saccheri lo dice también, no se puede pretender ser cristiano y tener una existencia confortable, sobre todo al nivel de la manifestación de la verdad y de la fe. Y él fue totalmente coherente con este precepto evangélico de confesar la fe. Es una invitación a nosotros en nuestras circunstancias, que pueden ser muy diferentes, para que revivamos el centro del mensaje evangélico en nuestra propia vida.